Y ahora estamos con un tema no muy alejado de esto. Se trata de la astrofísica. Y para ello tenemos un invitado de lujo, el doctor José Fiestas, que es doctor en astrofísica por la Universidad de Heidelberg. Qué bella ciudad. Me quedé encantado conocerlo allá por los años 80. Bella en todo sentido y con una gran densidad cultural. El doctor José Fiestas además ha estado en algunos laboratorios, observatorios de Estados Unidos, y ahora se encuentra en China, en el Observatorio Nacional de China. Entonces, queremos que nos cuente en primer lugar cuál ha sido su recorrido. ¿Dónde has estudiado, José? ¿La primaria, la secundaria? ¿Dónde naciste? Cuéntanos un poco tu vida para gracias, que el público te conozca y se sorprenda cómo has hecho un recorrido mundial bueno, con tu interés por la astrofísica. Gracias, sí. Bueno, yo estoy acá en Lima, ¿no? Yo soy peruano, estudié en el Colegio San Andrés, de la avenida Petituars, y la astrofísica me interesó siempre, desde el colegio, ¿no? Y siempre he estado, en esa época yo recuerdo, leía muchos libros, trataba siempre de enterarme lo último, eran los 80, entonces te imaginas como todo lo que te ubicas en la época. Y cuando terminé de estudiar, bueno, no directamente estudié astronomía, sino entré a la universidad a estudiar ingeniería industrial. Y terminé ingeniería, trabajé y con ese dinero, por decirlo de alguna manera, me fui a estudiar a Alemania. Ah, caramba, o sea, tú te becaste tú mismo. Yo me bequé mismo, sí. Lo que pasa es que incluso en esa época ya eran los 90 y no podía estudiar acá astronomía. Podía hacer física y podía especializarme en astronomía en otro país, pero yo quería estudiar astronomía desde el primer ciclo, o sea, quería ser un astrónomo. Formado desde el inicio, digamos. Claro, o sea, esa fue mi intención, mi idea, ¿no? Y por eso busqué un sitio donde podía, paradójicamente en Heidelberg no se puede estudiar astronomía desde el primer ciclo. Yo estudié física finalmente. O sea, ¿finalmente? Sí. Lo hubieras hecho en la uni, ¿no? Claro, hubiera podido hacerlo en la uni, pero terminando física sí había la posibilidad de hacer un doctorado en astrofísica y por eso lo hice ella. Ahora, muy bien, pero dime una cosa. Aquí los peruanos, cuando hablamos de astronomía, pues decimos, bueno, se miran las estrellas con un telescopio, nos entusiasmamos cuando viene un cometa, un meteorito, etcétera. Pero la astrofísica es una cosa súper compleja. Pues hay instrumentos complejos, matemática compleja. ¿Cómo es posible que ustedes hagan tanta dificultad de algo tan bello? Es un poco, es bello, sí, justamente. Es un poco el miedo que se tiene, o quizás no saber exactamente de qué se trata. En realidad, astrofísica es astronomía. Al astrofísico se le llama ahora el astronómico teórico, ¿no? Ese es el término general. Es lo mismo, pero yo me dediqué mucho a la teoría, y justamente por eso escogí Alemania, porque hay muchos teóricos conocidos de allá. Y la teoría, hacer teoría actualmente, claro que es conocer matemáticas, física y todo lo que es aparentemente complejo, pero cuando uno lo hace todos los días se vuelve cotidiano. Entonces, a lo que yo quería ir es a que yo me volví un programador en la universidad. ¿Por qué? Porque el teórico hoy en día no hace teoría con papel y lápiz, no más. Eso ya pasó. Ahora un teórico se siente en su computador y hace programa, crea modelos físicos, en este caso con aplicación a la astronomía, que describan las leyes físicas en el universo. Y eso es lo que hace un teórico hoy. Y por eso yo digo, es una mezcla entre informático y astrónomo, ¿no? Y ahorita, hoy en día, esa tecnología es ineludible en toda carrera, me parece. Obviamente me parece que si nosotros tenemos, por ejemplo, una galaxia con miles de millones de pequeños cuerpos celestes, que la luz atraviesa la galaxia no sé en cuántos miles o millones de años, para ver qué va a salir hay que simularlo con un sistema computacional tan complejo que a veces incluso las actuales no se dan abasto. Claro, justamente. Cuando yo empecé a estudiar ya habían sistemas complejos de computación que son los supercomputadores que ahora están en boga sobre todo en países desarrollados, y
claro, como estudiante yo empecé a programar en mi computador personal y todos hacíamos tareas en ese sentido. Cuando empecé a trabajar, yo como me fui por el ramo teórico, yo empecé a trabajar con supercomputadores ya desde el doctorado. Y a la vez, claro, hay modelos simples que se pueden simular en un computador personal, pero cuando uno va más al detalle necesita mucho poder computacional y por eso es necesario utilizar ese tipo Tu primera tesis en astrofísica, ¿de qué trató? En realidad la primera tesis que hice fue observacional. Yo en esa época todavía no ¿Qué observaste? Galaxias activas. Emisiones, me acuerdo de líneas de fierro en galaxias activas. Eso fue durante un año más o menos. O sea, amigos, ustedes saben que las estrellas están compuestas de materiales, pues elementos. Claro. Estos elementos con tanta interacción que tienen en su medio, pues están excitados y emite radiación de todo tipo en realidad. Y nosotros desde la Tierra observamos, medimos. No con el telescopio común, hay veces se le mide los rayos X, una serie de radiación que nos permite decir, esta galaxia, esta estrella, tiene tales elementos en reacción. Claro, eso lo hacemos con el Sol, ¿no? El Sol, vemos la luz del Sol, claro, y que es lo más cercano que tenemos, y que emite luz, y nosotros observamos la luz, lo resolvemos en un espectro de luz, y analizamos los colores del espectro. ¿No? Que es justamente cada color, amigos, cada átomo emite colores diferentes, algunos entre comillas invisibles, y lo hacen, resultan rayas, en tal raya significa tal color, otra raya tal color, y cada uno de ellos significa un átomo, un elemento. Sí. Y hablando de esto, tú has observado entonces el Sol. No el Sol, yo observé estas galaxias que están miles de millones de años. Y observaste que había fierro. Observé que había fierro, bueno, ya era conocido que había fierro, lo que yo observé es cómo esas líneas de fierro variaban en el tiempo para ver si había alguna correlación entre la emisión de ciertas regiones de la galaxia, de estas galaxias, con las capas exteriores. Que en esa época había muchos modelos sobre ese tipo de galaxias y lo que queríamos déjame entender, tú observabas la galaxia en varias direcciones, digamos, muy puntuales para ver qué relación, cuánto fierro había en tal sitio y cuánto en otro, en las partes externas, y entonces la conclusión fue que, ¿qué cosa? ¿Que había más fierro en el centro, al exterior? La conclusión fue que las líneas de fierro variaban de una manera que nos hacía inducir que había una transferencia de materia y energía del centro para afuera. Un poco una centrifugación, digamos. Algo así, sí, porque el problema en esa época es que había muchos modelos de ese tipo de galaxias y nosotros queríamos unificar un poco el modelo. Y actualmente se ha hecho. Yo ya dejé el tema porque ese fue un tema de un año, más o menos, pero siguiendo el área y con colegas me he enterado que ya están. Es un tipo de tratar de unificar, de crear un solo modelo de galaxias activas que antes habían como 5 o 6, ¿no? Tú sabes, José, que, bueno, no sabes, te cuento, hice una maestría en relatividad aquí en la UNI, un análisis interesante para mí, y las ecuaciones de la gravitación general más el electromagnetismo me salían en 2, 3 en esa época era para transparencias complicadísimas, y después me decía, ¿para qué va a servir esto? ¿Cuál es el interés? Y hace un mes me tomaron una foto con esas fórmulas porque me pidieron que las escribiese para ponerme al lado del actor que hacía de Stephen Hawking, que hacía fórmulas parecidas. Dije, caramba, para algo sirvió mi fórmula, ¿no? Y la gente entonces ha quedado impactada por esta película que tiene que ver con la gravitación, en los agujeros negros. Sí, sí. ¿Tú te interesas en ese tema? Sí, en realidad, luego de esta tesis yo empecé a hacer mi doctorado. Mi doctorado lo hice creando modelos de cúmulos globulares con agujeros negros. Y es algo que es muy actual y sobre todo nosotros desde el comienzo tratamos de llenar ese hueco que había, ese eslabón que faltaba entre agujeros negros pequeños y agujeros negros inmensos. Nosotros analizamos agujeros negros de masa intermedia. Antes de pasar, José, a los agujeros negros, que
seguramente a la gente no le va a interesar comprender qué cosa es eso, para que sea más amplio, pero ya va a haber el corte. Quisiera hacerte una pregunta. Tú estás actualmente en China, ¿no es cierto? Sí. Y estás tratando de comunicarte con el Perú para de repente regresar en conversaciones con la UNIA, y nos encontramos. ¿Cómo tú ves brevemente el ambiente científico en el Perú? Bueno, yo lo veo bien en comparación a hace 20 años cuando yo me fui. Claro que veo que falta mucho por hacer, pero hay ciertas posibilidades que dejan crecer proyectos de investigación acá. Y la tarea es justamente entrar y promover este tipo de proyectos. Pero tú te has podido tener la decepción, porque que si tú regresas acá al Perú con un contrato te paga 1.000, 2.000 soles. Eso me he enterado. Y eso, bueno, eso yo, claro, tenía esa idea y sabía, estoy informado. Por eso nosotros, tú sabes, José, aquí estamos de hace ya décadas pidiendo que se haga la carrera del investigador, para que haya concursos cada mes, si es posible, con buenos sueldos para atraer a los científicos como tú que vengan y nos enseñen. Es la idea, sí. Pero este gobierno ha perdido su oportunidad. Esperemos pues que el siguiente, además de crear el Ministerio de Ciencia y Tecnología, pues cree esta carrera para que tú puedas ingresar por la puerta grande. Pero bueno, en el siguiente bloque vamos a hablar del tema de los agujeros negros, que apasiona a la gente y a algunos los atemoriza. ¿Qué te parece? Claro. Bueno, después de la película La teoría del todo, la gente se ha quedado interesadísima en comprender de lo que hablaba Stephen Hawking, en especial los agujeros negros. Hay temores de mucha gente, incluso en el experimento que se hizo en el CERN, para esta partícula de Dios, el bosón de Higgs. Había en las redes sociales una serie de mensajes de temor. No se debe hacer ese experimento porque va a hacerse un agujero negro y nos va a tragar a todos. Claro, eso es una exageración increíble de los anticientíficos. Pero bueno, José Fiestas, que es un experto en estos temas, va a tratar por lo menos de explicarnos de una manera lo más pedagógica posible para que ustedes, los chiquillos de 7, 8, 9 años, entiendan un poco el tema. ¿Cómo defines tú un agujero negro, José? Bueno, un agujero negro es, para resumir un poco, es una forma en que una estrella muere, ¿no? Una estrella es, por ejemplo, el Sol, ¿no? En el Sol dominan dos fuerzas básicas, que es la gravedad. La gravedad está originada en la masa que tiene el Sol y la presión que se origina por los procesos de combustión de fusión nuclear que pasan en el centro del Sol. Entonces esas dos fuerzas se complementan, se equilibran, y por eso el Sol puede vivir tanto tiempo, ¿no? 10.000 millones de años en total. Y lo que puede pasar cuando una estrella como el Sol muere... muere significa que ha emitido toda la radiación que claro, ¿no? Se va acabando, porque el Sol no va a estar todo el tiempo brillando, poco a poco va perdiendo esa energía, y por lo tanto ya no va a haber esa fuerza centrífuga en cierta manera. Claro. Y claro, pueden pasar dos cosas, ¿no? O que el Sol explote, porque al final pierde toda la materia, lo que se conoce como una supernova. Supernova, sí. O que el Sol se contraiga indefinidamente, porque la gravedad es tan fuerte que se contrae hasta una distancia mínima que se calcula que por la masa del Sol es un par de kilómetros. Y en ese caso, cuando ya no hay límite para la contracción, se forma un agujero negro, que es un espacio pequeño en el que se concentra toda la masa original. O sea, el agujero negro está más bien definido por la densidad, ¿no? Claro, por la masa. Bueno, el agujero negro es un objeto... El Sol, pues... el Sol tiene un diámetro, yo no sé cuántos... Son millones de kilómetros. Una cosa gigantesca, eso a 2 kilómetros, imagínense. Sí, la Tierra, que es mucho más pequeña, tiene un ancho de 6.000 kilómetros, una cosa así. Y eso a 2 kilómetros, una cosa impresionante. En casi la Tierra sería menos todavía, ¿no? Pero es la idea, ¿no? De concentrar toda la masa en un punto, porque el agujero negro es un objeto teórico. Claro. ¿No? Como el agujero negro tiene tanta masa, atrae toda la materia, incluso la luz. Y como atrae la luz, no se ve. Entonces la luz no escapa del agujero y nosotros por eso no podemos ver el agujero, ¿no? Que es Sin embargo, desvía
la luz cuando pasa lejos incluso, Claro, claro. y nos permite ver a veces doble, ¿no? Claro, claro, esa es una forma en O detectarlos. sea, si hay una estrella lejana detrás de un agujero negro, nosotros acá de la Tierra vamos a observar doble, porque Es como una lupa, como ¿no? una lupa, Sí. ¿no? Es efectivamente. Ahora, tú dices que los agujeros negros son densos, pero hay ese temor de que trague a otros como el planeta Tierra. Sí. Efectivamente, he visto ahí imágenes simuladas, por supuesto, que los agujeros negros, algunos son gigantescos y tragan incluso galaxias. Sí, bueno, los agujeros negros, en principio, los agujeros negros tragan todo, ¿no? Bueno. Devoran todo, o sea, pero todo O lo sea, que... el Sol sería digamos, un aperitivo, ¿no? Lo tragaría al toque, ¿no? Claro, pero devoran todo lo que está cerca. Ah, por supuesto. Obviamente. Para dar una idea, si por ejemplo el Sol se convierte en un agujero negro, digamos que se crea un agujero negro. A nosotros no nos A afectaría. nosotros, a estando la distancia. Tierra tan cerca al Sol, no la traga, Claro, ¿no? porque Entonces, la gravedad finalmente sería la misma, que depende de la masa. Claro, Si la claro. masa se comprime en su sitio, Sí. nosotros seguimos así. Pero claro, si nos acercamos, ahí ahora mismo nos puede tragar rápido si nos Claro, acercamos, ¿no? sí, por algunas colisiones con otros planetas nos vamos acercando si nos traga. Pero no es no es grave. Mire, nosotros en la galaxia tenemos un agujero negro, se cree. En nuestra galaxia, que es un agujero negro inmenso, de millones de masas solares. Y no nos afecta, porque está muy lejos, simplemente. Claro. Amigos, aquí es muy importante, disculpa José, que Sí. hay que decirlo tal vez en términos periodísticos. O sea, que el Sol se convierta en un agujero negro y nosotros estamos acá, el problema que sería es que no tendríamos luz, Claro. no tendríamos energía, Sí, pero no nos va a tragar porque congelamos la primero. fuerza de gravedad sería, digamos, la misma, porque depende de la masa concentradita, pero es la misma. La Tierra seguiría girando normal, pero sin luz, sin energía, sin plantas, sin vida. Nosotros desapareceríamos. Sí. Es diferente a si es que el agujero negro tuviera pues 1.000 millones de veces más de masa que el Sol y estaría en la misma posición, ahí sí que nos traga por atracción, ¿no? Sí. Incluso se sabe que hay agujeros negros con una masa millones de veces más que el Sol mismo, ¿no? Sí, es justamente el que tenemos en nuestra galaxia, que está también a miles de años luz de distancia, que es tan grande la distancia que no nos afecta en nada, pero lo podemos observar, que es lo interesante. Eso es interesante. Ahora, había ese temor de que se cree un agujero negro en las colisiones que se realizan en el ser, que son totalmente una locura, pero Sí. explícanos por qué no hay que temer de esos Bueno, en eventuales. teoría es posible. El problema es, o gracias a esto, es que las colisiones en el CERN son muy inestables. Las colisiones entre partículas generan mucha energía y pueden crear un agujero negro muy pequeño, pero desaparecería en milésimas de segundo, no sobrevive, porque necesita una concentración de energía que no podemos crear nosotros. Claro, y que por la misma razón que hemos explicado antes, es un agujero negro, pero una masa tan pequeñita que nosotros no sentiríamos nada. Micro agujero negro. No hay que temer el hecho de que sea un agujero negro, hay que temer la masa del agujero negro. E incluso un planeta o una estrella que no sea negra, lo que cambia es la masa. Claro, la masa es lo que define. Ahora, para terminar estos asuntos complicados para muchos, hay ahora la idea, la teoría, y aparentemente está comprobada, de que francamente lo que observamos es solamente el 5% de lo que realmente existe, que hay masa que ejerce gravedad, pero que no podemos detectarla, no sabemos cómo se comporta, no sabemos nada. Sabemos que existe, pero totalmente desconocida. Igual hay interacciones, hay energías que tampoco las podemos comprender. Explícanos un poco. Bueno, hay dos elementos desconocidos en el universo, que son, primero, la materia oscura, que es una materia necesaria para explicar, de acuerdo a las leyes físicas, el movimiento de las estrellas. La gravedad. Hoy en día. Claro, la gravedad.
Y la otra es la energía oscura. La energía oscura se utiliza para describir la evolución y expansión del universo. Sin esos dos elementos no podemos usar la física para describir el universo hoy en día. O sea, lo que está pasando ahorita no podemos explicar sin hacer la hipótesis que existe masa oscura y energía oscura. Y energía oscura, Por ejemplo, me explicaba un astrónomo francés que se ve que ciertas galaxias están girando alrededor de un centro. Se calcula la masa que hay en toda esta región y se ve que la gravedad que haría girar esta galaxia tendría que ser 1000 veces o 100 veces más de la que se observa. Por lo tanto, se dice, allí hay una masa, tiene que haber una masa, pero que no la vemos, por lo tanto es oscura. Sí, justamente. La cantidad de materia oscura que existe en el universo es alrededor del 25% de la materia total. Y la cantidad de materia clara, por decirlo de alguna manera, observable, solamente el 5%. Impresionante, pero ojo, aquí también hay un pequeño truco. Acá donde nosotros estamos, ¿quiere decir que también hay masa oscura que no la vemos? Teóricamente sí. Teóricamente la masa oscura atraviesa todo. Y está acá y está en todo el universo. Sí. Caramba, o sea que estamos en Lo que una pasa es que se total, está buscando, claro, se está buscando la partícula de la materia. ¿No será esto un oscura invento de los físicos para tener más trabajo? Es un invento para explicar la física de hoy. Bueno, miren amigos, si ustedes están interesados en comprender con detalle y hacerle preguntas a José Fiestas, podemos organizar pues un cursillo de 2-3 horas para discutir este tipo de temas. Obviamente, si hay interesados y si hay, me envían un mensaje electrónico a modestomontoya@gmail.com y un sábado nos reunimos para hablar sobre este tema. Claro, dicho sea de paso, les señalo que con José vamos a tratar de establecer, ojalá que se encuentre por acá el 30 de julio, para que participe en el encuentro científico internacional, y si no, pues de repente a través del Skype nos puede dar una conferencia más amplia con diapositivas, etcétera, en el encuentro científico internacional 2015 de invierno, que es totalmente gratuito para todos, y simplemente hay que inscribirse, eso sí, porque los lugares, las plazas son limitadas, en la página web, en el sitio web www.encuentrocientificointernacional.org. El encuentro va a ser el 30 de julio al 1 de agosto. Es un evento organizado por la Universidad Ricardo Palma, la Universidad Nacional de Ingeniería, San Marcos, IPEN, IGP, CENAMI, INGEMET, CONIDA, Cayetano Heredia, es decir, todas las instituciones que hacen ciencia y tecnología en el país. También está la Universidad San Martín de Porres. Pues allí organizan este gran evento que se ha constituido como el más grande interdisciplinario. Ojalá que estés por acá, José, para que estemos. Sí. Perfecto, vamos a programarte ya desde ahora para que la gente se entere cómo es la astrofísica actual. Y por si acaso también, amigos, José Fiestas va a estar este jueves a las 6 de la tarde en el CETIC, con quien estamos también trabajando, CETIC, el Centro de Tecnología de la Información y la Comunicación de la UNI, allí en la puerta 5 de la UNI, estación de metro Honorio Delgado. Nos va a explicar no necesariamente la astrofísica, sino cómo interactúa un astrofísico con la sociedad, por qué los norteamericanos se interesan mucho en esto, por qué hay tanto interés en Alemania, en China, cómo los científicos tienen que interactuar con la sociedad y los políticos también. Estos temas, ciencia, tecnología y sociedad, es el ciclo de conferencias que se da en el CETIC UNI. Están ustedes invitados, el ingreso es libre. Los esperamos este jueves a las 6 de la tarde. Por otro lado, también, amigos, si usted quiere que su hijo, su nieto participe en la ciencia y tecnología del mundo, inscríbalo en el semillero científico CEPERCIT, que es el que subvenciona este programa. Inscríbalo. Infórmense en el sitio web www.cienciaperú.org. El siglo XXI es de la ciencia y la tecnología. No deje que su hijo o su nieto pierda esta oportunidad.
Bueno, te invito a enviar tus sobrinos, pues ahí, José. Ay, claro. Gracias por estar con nosotros. Algunas por... palabras para la gente de tu colegio. Bueno, un saludo para todos, sí. Justamente con mucho gusto organizar reuniones y divulgación científica. Creo que es la forma de enseñar a los niños y a los jóvenes, sobre todo sobre estos temas. Hasta un próximo encuentro con la ciencia, amigos.